Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a explicar lo que es el teorema de Tales y semejanza, pero antes de continuar dando la definición o ver qué es el teorema de Tales, tenemos que ver qué es semejanza, que nos quede bien claro para qué sirve y qué es la semejanza. En este caso, empezamos viendo la relación, ¿qué es semejanza? Por ejemplo, cuando nosotros queremos llevar grandes dimensiones a algo pequeñito, nosotros vamos a utilizar la semejanza. Por ejemplo, con los constructores, algo de la vida real, los constructores que tienen que hacer grandes edificios, ¿cómo lo simulan? Pues haciendo unas maquetas, algo que le llaman ellos prototipos, para que algo pequeñito ellos simulen la vida real y después lo puedan hacer a escala. Entonces, o cuando las grandes pirámides nosotros queremos medir algo, visualizarlas, entonces hacemos esa escala, hacemos una reducción de escala. Pero en este caso vamos a hacer una semejanza, vamos a ver qué es semejanza. Bueno, tenemos que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus lados, sus ángulos congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces vamos a tener lo que son lados correspondientes y ángulos congruentes, ¿ok? Entonces, lados correspondientes, ángulos congruentes. ¿Qué significa congruente? Que son iguales. Recordemos que en lo que es geometría, congruentes lo podemos representar con un simbolito así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que también para que dos ángulos se les va a llamar lados homólogos a los lados opuestos a ángulos iguales. Entonces vamos a llamar homólogos a los lados opuestos a ángulos iguales. ¿Estamos? Vamos a tener que también existen dos condiciones para que se pueda, en estos triángulos, para que se pueda aplicar lo que es la semejanza. Vamos a tener la primera relación. ¿Cuál es la primera relación o la primera condición? Que los ángulos sean iguales, que los ángulos de este triángulo sean iguales a los de este triángulo y que los lados sean proporcionales. Entonces vamos a empezar nosotros a nombrar a nuestros lados de nuestros triángulos. Vamos a tener que este triángulo va a llamarse A, B, C, como ya está aquí, y este triángulo pequeñito va a ser A', B', C'. ¿Qué significa este C'? Que son nuestros lados homólogos. No van a ser iguales puesto que las dimensiones de nuestros triángulos no son iguales. Aquí es como un acento o un apóstrofe que va a hacer que ya sea diferente la dimensión de este triángulo a este. Entonces, bajo dos condiciones, vamos a hacer que estos dos triángulos sean semejantes. Vamos a empezar también a denotar nuestros ángulos. Vamos a tener el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y a su vez, si aquí está A y aquí está A' y este es el ángulo a este le vamos a llamar A'. Pero veamos que ahora es con letras minúsculas. Este es B, ahora este va a ser B' y C, C'. Entonces vamos a hacer la primera relación. Dice que sus ángulos tienen que ser iguales, es decir, que debe de cumplir que este ángulo sea igual a este ángulo, el B igual a B' y el C igual a C'. Se debe de cumplir que sus ángulos sean iguales, ¿ok? Tenemos esta relación donde nos muestra que los ángulos deben de ser iguales y la otra condición debe de ser que tiene que tener lados proporcionales. Lados proporcionales, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro lado AB debe de ser proporcional a' B', como está aquí la relación. BC debe de ser proporcional a B', C', y a C a A', C'. Es decir, si nosotros lo viéramos en un caso práctico, si le ponemos a este triángulo medidas 3, 2 y 5, y este tiene medidas 10, 6 y 4, ¿cómo podríamos calcular o encontrar esa razón?
esa razón llamada de semejanza. La razón nosotros la vamos a denotar por una R y le vamos a llamar razón de semejanza. ¿Okay? Razón de semejanza. Es decir, que vamos a hacer la relación como lo marca aquí de A', de A B, que en este caso es 6, entre A'B', que es 3, y esto nos da un resultado que es 2. Es decir, que R es 2. Para estos segmentos vamos con el segmento BC, que mide 4, y el B'C', que mide 2. Hacemos esta división y nos da 2. Por lo tanto, tiene una razón de 2. Si se dan cuenta, va dando el mismo valor. Tiene que salir lo mismo en el otro lado, que va a ser 10. Lo vamos a poner aquí. 10 entre 5, que esto nos da 2. Por lo tanto, su razón también es 2. ¿Qué significa? Que tenemos la razón en los tres segmentos, la misma razón para los 3 segmentos. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Estamos? A esta razón, como salió lo mismo, le vamos a llamar razón de semejanza. Continuamos. Entonces, tenemos esa razón de semejanza. ¿Qué debe de existir para que los triángulos sean semejantes? Pues deben de cumplirse algo que le vamos a llamar criterios de semejanza. Existen 3 criterios para la semejanza, el que es el AA. Este AA significa criterio ángulo. Es decir, que debe de haber 2 ángulos que se relacionen en estos triángulos. Tenemos también el criterio LAL y el criterio LLL. ¿Qué significa LAL? Lado, ángulo, lado. ¿Ok? Y tenemos el criterio LLL, es decir, el criterio lado, 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 donde se van a relacionar los 3 lados de estos 2 triángulos. Tenemos para la primera figura, entonces, que nuestro triángulo ABC va a ser semejante al triángulo A'B'C'. Por lo tanto, nosotros vamos a renombrar estos lados con E minúscula, D minúscula, F, E', B' o F' u homólogos. Recuerden que esos que están ahí se les llama homólogos. Entonces, si hacemos la relación, podemos decir que este ángulo va a ser igual a ¿qué ángulo? Al ángulo de aquí, al B'. ¿Ok? Entonces, y que nos falta también pues tener otro ángulo para que se cumpla este criterio ángulo-ángulo. Vamos a considerar este ángulo y este ángulo, que este va a ser C' y este va a ser C. Quito este de aquí. Entonces, los ángulos van a ser iguales. B va a ser igual al ángulo B o su homólogo B', y el ángulo C va a ser igual al ángulo C'. Por lo tanto, esos 2 triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Tenemos el otro criterio que era lado, ángulo, lado. Tenemos estos 2 triángulos, vamos a considerar estos 2 triángulos. Vamos a considerar el ángulo de acá y el ángulo de acá. A esos ángulos les vamos a llamar C y C'. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Que debe de haber un lado. ¿Qué lado vamos a considerar? El lado BC. Este lado, el ángulo debe de estar comprendido, es decir, entre esos 2 lados que yo voy a tomar. Voy a tomar este ángulo y el otro lado va a ser el de acá, este con el de acá.
No podemos tener el lado de acá y el ángulo acá y el lado acá. Tienen que ir en relación, como nos dice nuestro criterio. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, estos triángulos están relacionados por el criterio lado, ángulo, lado. Si a esto le llamamos E, E', entonces la razón entre E y E' debe de ser igual ¿a quién? A nuestra razón entre F y F', es decir, nuestros lados, y nuestro ángulo debe de ser igual. Para que se cumpla, recuerden que este es simbología matemáticas, para que se cumpla que estos dos triángulos son semejantes. Repito, por el criterio lado, ángulo, lado. Y tenemos el último criterio, que es lado, lado, lado. ¿Qué nos dice este criterio? Que los tres lados se tienen que relacionar, tienen que ser correspondientes proporcionales. Entonces, aquí si renombramos a nuestro lado, este sería D', E', E' y F', tenemos que hacer esa relación de proporción. Es decir, que D debe de estar en proporción con el lado de aquí. El E con el E' y el lado de acá con el lado del otro triángulo entre F', para que exista esa relación de ese criterio de semejanza lado, lado, lado. Entonces recordemos que es el criterio ángulo, ángulo, el criterio LAL y el criterio lado, lado, lado. Bueno, ya que tenemos conocido que es semejanza, vamos ahora con lo que es el teorema de Thales. ¿Qué nos dice este teorema? Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordemos que para empezar una línea paralela es una línea que va en una misma dirección con otra. Ejemplo, vías del tren, ¿no? Las vías de tren, pues hay un punto donde sí a lo mejor cortan, cambian de dirección, pero siempre van en la misma dirección. O alguna de las cuadras de donde ustedes viven, de sus colonias, son paralelas, ¿no? O hay algunas avenidas que son paralelas. Eso es ser paralela, que una línea va en la misma dirección que la otra y nunca se van a tocar, nunca va a haber un punto en el cual se puedan tocar, eso no va a suceder. Entonces, si nosotros consideramos una línea paralela en este triángulo, por ejemplo, una línea que vaya en dirección a este lado, por ejemplo aquí, podemos tener esto. ¿Qué significa? Que aquí se forma un ángulo pequeñito, ¿no? ¿Ya lo ubican? Este triángulo pequeñito va a ser semejante ¿a quién? No puede ser semejante a este pedazo que está aquí, tiene que ser semejante en relación a la misma figura que se forma, es decir, que va a ser semejante a todo el triángulo grandote. Este triángulo pequeño va a ser semejante al triángulo grande. Nosotros lo podemos nombrar, por ejemplo, si este es A, B, C y este es E y F, se va a tener la siguiente relación, que el triángulo, acuérdense, pura notación, para denotar triángulo ponemos ese simbolito que representa triángulo, el triángulo grande, que es ABC, va a ser semejante lo ponemos con este simbolito que parece como una S acostado, al triángulo AEF. ¿Okay? Recordemos que las letras deben de ir en el mismo sentido que vayamos nombrando nuestros triángulos. Si nos hubiéramos ido al lado contrario, por ejemplo, ACB, nosotros hubiéramos tenido que empezar como AFE. En este caso, como empezamos con ABC, también tenemos que empezar en la misma dirección en el triángulo pequeñito. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes.
Ahora consideremos el otro triángulo. Recuerden, línea paralela, podemos trazar una paralela a este segmento, por aquí. Y hacemos lo mismo. Le ponemos nombre a nuestros vértices donde se unen nuestros lados, ABC, y este punto le vamos a llamar D y este E. Vemos ahí que se forma un triángulo pequeño. Entonces, el triángulo de aquí va a ser semejante ¿a qué triángulo? Pues al triángulo grande, a todo este triángulo, al ABC. Por lo tanto, tenemos, lo voy a escribir por acá, que el triángulo, recuerden, es por anotación, es ABC, va a ser semejante al triángulo EDC. ¿Ok? Es decir, que tienen que estar relacionadas las medidas de este triángulo pequeño con las del grande. Y finalmente podemos trazar la otra paralela. ¿A quién? Al segmento de abajo. Si se dan cuenta, pues he ido trazando una línea paralela en relación a cada segmento o las posibles alternativas que pudieran existir. Tenemos entonces nuestro triángulo ABC. Y ahora le puedo llamar F y G. Entonces, el triángulo de aquí, el triángulo de acá, este pequeñito, ¿con quién va a estar relacionado? Ah, pues con todo el triángulo grande. No puede estar relacionado con el segmento de aquí porque no tienen la misma figura o no podríamos relacionar esos lados de tal modo que se obtuviera ese famoso R que ya vimos al principio, esa relación, esa razón de proporción. Entonces vamos a tener que el triángulo ABC va a estar relacionado con el triángulo FBG. ¿Ok? Estos tres triángulos van a estar relacionados dadas esas condiciones. Veamos un ejemplo. Entonces, seguimos con el teorema de Tales. Tenemos ahora, supongamos que nos piden esta medida de aquí, este lado que no conocemos. Le vamos a llamar incógnita, una X. ¿Qué podemos hacer? Primero vamos a separarlo en triángulos. Vamos a sacar la relación entre el triángulo grandote. Vamos a sacar el triángulo grande que va a ser el A', B' y C'. Y el triángulo pequeño, porque acuérdate, tiene que ir en relación con las mismas figuras. Lo siento. Con las mismas figuras. ¿Quién es el triángulo pequeño? El de aquí. ¿Ok? A lo mejor pareciera ser de la misma dimensión, pero pues ahorita vamos a ver esa relación. Tenemos que este va a ser triángulo, perdón, a este le vamos a llamar A. Vamos a quitar esta A de aquí, prima, voy a hacer una corrección. ¿Ok? Entonces tenemos que va a ser A, C y B, es decir, el triángulo de acá. ¿Quiénes son? Vamos a relacionar el lado mayor, que va a ser este AB', ¿con quién? Va a estar en proporción con el segmento AB, es decir, todo este segmento grande va a estar en proporción con el segmento de aquí a aquí. También existe otra proporción. ¿Cuál es la otra proporción que vamos a tener? La otra proporción que vamos a tener es la B', C', es decir, el triángulo grande, en proporción con el segmento pequeño, que es el de aquí. Si te das cuenta, estos dos lados son paralelos. El teorema de Tales va a aplicar para lados paralelos o lados que se encuentran sobre una misma transversal.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa sobre una misma transversal? Que los lados se van a encontrar sobre la misma línea. Por eso es que nosotros relacionamos aquí el AB con el AB', el lado pequeñito con el lado grande, sobre la misma línea. Y lados paralelos para este caso, para esta relación, va a ser paralelos. Este va a ser paralelo a este lado y entonces se pueden relacionar el BC con el B'C'. ¿Ok? Y nos falta la última relación. ¿Cuál es la última relación? Nos faltan los dos lados de aquí. Estos dos lados se pueden relacionar, el AC con el AC', porque están sobre la misma transversal. Entonces recuerda las dos condiciones, lados paralelos y sobre una misma transversal. No puedes relacionar a lo mejor un paralelo con uno que está en una transversal. Tienen que ser los dos en la misma dirección, es decir, los dos paralelos o sobre la misma transversal. Entonces vamos a tener la última relación que va a ser el AC', es decir, el segmento más grande entre el segmento más pequeño, entre el AC. Entonces eso vamos a llevarlo con las medidas. ¿Qué medidas tenía este triángulo? Bueno, este que es el grande es X y conocemos otra medida. ¿Cuál es la otra medida que conocemos? Todo el segmento grande que es 10, que es este, ¿no? El de aquí mide 10 centímetros. Y conocemos las medidas del triángulo pequeñito. ¿Quién es? El AC que mide 6 y el BC que medía 5.6 centímetros. Entonces vamos a obtener el valor de X. ¿Cómo va a ser nuestra relación? En función de lo que tenemos aquí, vamos a relacionar a 10 entre 6, que es el segmento AC', que es el de acá. Estamos relacionando este. Recuerda que AC' mide 10 centímetros y el AC mide 6. Y lo vamos a relacionar con los otros dos valores, pues a lo mejor uno que ya sabemos y el otro que es el que queremos encontrar. En este caso va a ser el segmento grande, siempre es que es el B'C', que es lo de acá, entre el BC, que es 5.6. ¿Ok? Siempre como tip, considéralo así, segmento grande entre segmento pequeño. Por eso es que aquí tenemos el segmento grande que es 10 entre el segmento pequeño de este triángulo que es 6. El segmento grande, que en este caso que es el que vamos a encontrar, que es el X, entre el segmento pequeño del otro triángulo. Recuerda siempre grande entre pequeño. Y de aquí vamos a sacar nuestra proporcionalidad. Recuerda que una proporcionalidad es hacer una regla de 3. O tenemos que son los extremos se multiplican. Vamos a multiplicar 10 por 5.6, que es igual a los medios se multiplican a estos dos, a 6 por X. Y de aquí obtenemos una ecuación que hay que encontrar el valor de X. Sabemos que 10 por 5.6 nos da un valor de 560, perdón. 560. Entonces ya sabemos cuánto es ese valor. Ahora, ¿cuánto es 6 por X? 6X. Este 6 lo pasamos del otro lado, lo despejamos y nos queda 560 entre 6. Y entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos al hacer eso? Una disculpa, no es 560. Ahí está. Entonces tenemos que es 56, 10 por 5.6, 56 y 6 por X, 6X. Entonces este 6 lo pasamos del otro lado, despejamos. Recuerda aquí qué operación se están haciendo entre estos dos, se están multiplicando. Al 6 pasarlo del otro lado va a pasar dividiendo. Y si nosotros dividimos 56 entre 6 nos va a dar aproximadamente 9.2. el valor de X.
Esto significa que esta X, que este lado que no conocíamos, mide aproximadamente 9.2 centímetros. ¿Por qué aproximadamente? Porque bueno, al hacer la división de 56 entre 6 es un número decimal infinito, entonces pues si lo dejamos en el primer decimal, en décimos, tenemos que es 9.2, por eso es que le estoy diciendo aproximadamente. Es más, hasta le podemos poner aquí arriba una línea para decir 9.20 y tantos, ¿ok? Entonces ya tenemos resuelto este ejercicio por teorema de Tales. Recapitulando información, recuerda que se relacionan lados paralelos y lados sobre una misma transversal, y como tip siempre lado grande entre lado pequeño. Vamos con la siguiente condición. Dice, si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, ¿quiénes van a ser nuestras secantes? Ahorita les digo, los segmentos que se determinan sobre las secantes son proporcionales. Secantes van a ser estas dos rectas que yo tracé aquí. ¿Y quiénes son las rectas paralelas? Estas que están aquí trazadas, que van en la misma dirección. Recuerda, paralelas en la misma dirección. Entonces nos determinan tres segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos que nos determinan? Si yo los nombro A', B', B' y C', vamos a encontrar esa relación. Este segmento de aquí va a estar relacionado con el segmento de acá, el segmento de acá con el segmento de acá y el segmento de acá con el segmento de acá. ¿Ok? O a lo mejor nos dan, omitimos este segmento de en medio y podemos tomar el triángulo pequeño entre el triángulo grande. Recuerda siempre el segmento grande entre segmento pequeño. Si yo le doy valores para que veamos un caso práctico, por ejemplo, que tengo una medida de 2 unidades, 2 centímetros, 2 metros, dependiendo con qué estemos trabajando. Entonces, ¿cuál sería la proporción de O? Esta es una O, de O a prima. Por ejemplo, le podemos poner un valor que de 6. Entonces, ¿cómo sería esa R, esa razón de proporción? ¿Cuánto valdría esa R? ¿Cómo lo haríamos? Pues si nosotros multiplicamos 2 por 3, podemos encontrar ese 6. A lo mejor este mide 1 y este mide 4. Vamos a ponerle centímetros para que no nos confundamos. Y si esa R, esa razón de proporción aplica para todos los segmentos, aquí podemos multiplicar 1 por 3 y 4 por 3. Entonces, para el segundo segmento, aquí serían 3 centímetros y aquí sería 4 por 3, 12. ¿Cómo quedarían esos lados? Vamos a ver si R es en efecto 3. Vamos a hacer 6 entre 2. Eso debería de ser igual a 3 entre 1 y 12 entre la medida de allá, que es 4. Si te das cuenta, estos cocientes, ¿qué nos da de resultado? 6 entre 2 es 3, 3 entre 1 que es 3 y 12 entre 4 que es 3. Por lo tanto, es 3 en los tres cocientes. Es decir, que esta R tiene un valor de 3. Recuerda que R es razón. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría ya no con medidas, sino en términos de segmentos, utilizando las literales? Pues vamos a tener que el segmento OA' va a estar en razón con el OA. Ya tenemos esa relación. ¿Quién más puede estar relacionado? Falta el A' con este punto, es decir, este segmento, que es B', ¿entre quién?
entre el segmento de acá, AB. Y finalmente tenemos el B', que es el segmento de acá, C', B', C', ¿entre qué segmento? Entre B, C. Entonces aquí tenemos la relación de los tres lados. Por lo tanto, pues ya como tenemos aquí que encontramos un valor de R para las tres razones y las tres razones son iguales, que concluimos que esos triángulos, esto es, encontramos una igualdad, pues tenemos que en este triángulo pues van a ser proporcionales estos lados de aquí, los de acá con los de acá. ¿Ok? Espero les haya gustado mi video. La intención del video es que pues yo les pueda explicar, ya no tanto pues igual si tienen dudas recuerden escribirme por mensaje, yo les estoy contestando directamente, en cuanto me llegue el mensaje les estoy contestando y nos vemos para la próxima. Hasta luego, chicos.